La carta de Pablo a los Romanos, capítulo 10. Vamos a estudiar esta mañana del versículo 14 hasta el 21. Pero antes de leer, vamos a orar una vez más. Dios y Padre, gracias por esta mañana, por la escuela dominical que hemos tenido aquí. Gracias, Padre, por el sol que tenemos hoy, por el tiempo, por cada familia que está aquí representada, que el Señor pueda bendecirnos en esta mañana. Y estamos con tu palabra abierta, así que te pedimos que hable con nosotros esta mañana por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús que oramos. Amén. Romanos 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Hemos hablado esta mañana en la escuela dominical de la importancia de la palabra de Dios, de la revelación general, de la revelación especial, y Dios también puso en mi corazón hablar de este texto, casi el mismo tema que la escuela dominical. Pero antes les voy a contar una historia de un padre con sus dos hijos. El hijo menor no quería saber nada de su padre y pidió su herencia para marcharse. Se fue de casa con todo su dinero y su voluntad de vivir de acuerdo con sus leyes, con sus deseos. Un día estos recursos terminaron y se dio cuenta de que el mundo no podía ofrecer nada de lo que su padre ofrecía a sus empleados. Entonces decidió volver. La parte de la historia que me gustaría destacar esta mañana es este regreso del hijo menor a casa. Vosotros conocéis esta historia, esta parábola, esa es la palabra de Dios. Pero quiero esta mañana que te pongas en la piel del hijo mayor. Te quedaste en casa todo el tiempo cuidando de las cosas de tu padre, trataste de hacer todo lo que él ordenaba. De repente llega un hermano que ya ni siquiera era familia, ya había gastado toda la herencia y el padre lo recibe y da una fiesta. Te sentirías agraviado, te sentirías celoso. Haciendo las adaptaciones necesarias, esto es justo lo que les sucedió a los judíos cuando vieron a los gentiles siendo recibidos como hijos de Dios.
herederos del cielo y todas las bendiciones prometidas a Abraham miles de años antes de Cristo. Sentían ellos que los gentiles no eran dignos de ser llamados hijos de Dios y por lo tanto demostraron que no entendían la gracia inmerecida de Dios que Dios siempre había ejercido y ejerce hasta el día de hoy sobre su pueblo. Pero no es fácil. El texto que vamos a estudiar hoy está justo en este contexto de judíos y gentiles en la misma iglesia. Esta carta fue escrita aproximadamente en el año 57 después de Cristo, mientras Pablo estaba en Corinto en su tercer viaje misionero. Se considera a menudo que esta carta es un resumen del Evangelio porque trata de varios puntos teológicos, es una carta muy importante. Pero el contenido del capítulo 9 hasta el capítulo 11, donde está nuestro texto, habla del tema el Evangelio e Israel. Pablo aquí se preocupa al escribir esta carta a los cristianos de Roma de aclarar que el Evangelio no es una contradicción de la ley, sino el cumplimiento de esta. Y aborda en este texto el mensaje de salvación, centrándose aquí en 3 características de este mensaje, que es lo que vamos a ver en esta mañana. Son 3 características. Y la primera información que Pablo nos da acerca de los medios por lo que se propaga ese mensaje de salvación. Entonces, la primera característica son los medios. El versículo 13, que hemos leído esta mañana, uno antes de nuestro texto, nos dice lo que hay que hacer para ser salvos. Dice así, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, en los versículos 14 y la primera parte del 15, Pablo describe una secuencia de eventos para que sea posible que alguien invoque el nombre del Señor. Recordando aquí que es un tema conocido de nosotros, pero es importante recordar, nosotros somos salvos no por algo que hacemos, pero somos salvos por la gracia. Incluso en el capítulo 9 de Romanos, Pablo enfatiza esta soberanía divina en la salvación, diciendo que Dios creó un vaso para honra y otro para deshonra. Y por eso Pablo habla primero de este aspecto divino de la salvación. Pero el hombre no está pasivo en esta conversión. Hemos cantado hoy cánticos de aceptar a Cristo. Cuando el Espíritu Santo nos abre los ojos para que veamos la verdad, tomamos una decisión por Cristo. Como dice un teólogo, la actividad del hombre siempre es resultado de una obra previa de Dios en el hombre. Pues aquí en el capítulo 10, el enfoque no está más en la soberanía de Dios divina en la salvación, sino en la respuesta humana al Evangelio. Y Pablo comienza entonces su secuencia lógica al revés, del final para el principio. Para invocar el nombre del Señor es necesario creer. Para creerlo, tienes que escuchar. Para escuchar, alguien tiene que predicar. Y para predicar, alguien tiene que ser enviado. Si ordenamos estos eventos, se verían así. Alguien envía a un predicador de la palabra de Dios. Este predicador predica. La gente escucha, cree, invoca al Señor y luego es salvo. De esta manera, vemos que el mensaje de salvación tiene un medio para llegar a aquellos que serán salvos. ¿Y cuál es el comienzo de este proceso? Que vemos aquí, el envío.
el envío de un predicador. Y es interesante notar que el Evangelio solo produce salvación si es escuchado. Y aquí vemos uno de los propósitos de Pablo con la carta a los romanos, que era conseguir apoyo para venir a España. Pablo quería apoyo de la iglesia de Roma para venir a España. ¿Y por qué quería venir a España? Porque aquí el nombre de Cristo aún no había sido anunciado. Pablo está diciendo a los hermanos de Roma, heme aquí, envíame a España. Y nosotros estamos justo donde Pablo quería venir para predicar el Evangelio. Justo aquí, donde el Evangelio prácticamente ha nacido por el esfuerzo de los apóstoles mismos. Hoy, como vosotros sabéis, ya casi no hay nadie que se lo cree. Una de las regiones que el cristianismo tuvo más intensidad, que fue aquí en esta región, hoy ya no pasa de una tradición familiar. Lo que debemos entender de este anhelo de Pablo es que el Evangelio debe ser proclamado en todas las partes, porque este es el medio por el cual las personas, al escuchar, pueden creer y en consecuencia invocar el nombre del Señor. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Jesucristo es el único camino a la salvación. La verdadera fe es la que se basa en Jesús, en su palabra y su muerte en la cruz y resurrección. Es lo que hemos visto en esta mañana. Esa es la revelación especial. Vean que Pablo aquí no era un universalista. Es decir, no predicaba que todos eran salvos de una manera u otra. Solo hay un camino para la salvación y es a través de Jesucristo. Nosotros que creemos en Cristo disfrutamos de la alegría de la salvación ya en este mundo. Pero también tenga en cuenta que el ecumenismo tampoco encaja en estas enseñanzas. Si invocar el nombre de Jesús es el único medio, no tenemos cómo adorar a Dios con aquellos que creen en otras formas de salvación. El ecumenismo no es una opción. Y esto nos recuerda cuán privilegiados somos. Ya hemos sido alcanzados por este mensaje de salvación. Tantos misioneros, tantos pastores, evangelistas han venido, han pasado por aquí para que el Evangelio llegara hasta nosotros. Que tengamos también, cada uno de nosotros aquí, este ímpetu de Pablo, de Don Percy, que fue un misionero aquí en España, y de tantos otros que han visto la urgencia de llevar este mensaje donde Cristo aún no es invocado. Vosotros aquí en Cortijos Nuevos tendréis la oportunidad de llevar el Evangelio hacia aquellos que no conocen aquí en esta región. Tendrán en pocos días una evangelización grande aquí en la región. Entonces, la palabra de Dios hoy os anima a hacerlo con ímpetu, con ganas, con fuerza, sabiendo que solo la palabra de Dios puede llevar a la salvación. Ese es el medio. Enviar un predicador es el primer paso para hacer que nuestro Dios sea adorado en todos los pueblos. Pues solo así logramos que este mensaje llegue y que encuentre a aquellos que Dios separó para la salvación. Entonces, hemos visto que el mensaje de salvación tiene un medio. Pero también el segundo punto, el mensaje de salvación, tiene un objetivo, tiene una meta, que es nuestro segundo punto. Y aquí comienza la confusión.
porque los judíos no podían ver cómo Dios abriría su salvación a otros pueblos. Los judíos cristianos tenían dificultades para entender cómo el Dios que se había revelado a ellos desde hacía tantos años, ahora llamaría a los gentiles para ser parte del pueblo elegido. ¿Cómo eso? ¿Qué quiere decir eso? Y de este dilema, Pablo entendía cada detalle. ¿Por qué un judío enseñado por el rabino más capaz de la época, de repente tiene un encuentro transformador con Cristo y su misión ahora es llevar el evangelio a los gentiles? Una pregunta incluso lógica aquí. ¿Dios ahora quería abandonar a su pueblo y llamar a las personas que no eran de su pueblo? No, no es lo que el texto nos dice. Y aquí identificamos otro de los propósitos de Pablo al escribir esta carta a los hermanos de Roma: apaciguar a la iglesia, que estaba formada por judíos convertidos al cristianismo, pero también por gentiles convertidos. Es un lío esa iglesia, es muy difícil de tener unidad. Fíjate, para juntar aquí hermanos de pueblos diferentes, de partes diferentes de España, ya tenemos algunas dificultades. Imagínate juntar gentiles y judíos. Y entonces vemos que si la fe viene por el escuchar la palabra de Cristo, no hay distinción entre los pueblos. La única diferencia es que el pueblo judío ya había escuchado el mensaje de Dios durante mucho tiempo antes. Vemos que este texto fue escrito incluso para judíos, el capítulo 10. ¿Por qué? Porque se nota la cantidad de citas del Antiguo Testamento que Pablo usó. Estábamos hablando entonces ahora de creer, que es como empezamos. Pero en estos versículos siguientes, Pablo dice que no todos obedecieron. Entonces, ¿cuál es la relación entre obedecer y creer? La relación es que la obediencia que Dios requiere de su pueblo es la fe. Obedecer el Evangelio es creer en Él y creer en su contenido. Dios, llamando a Isaías, el profeta citado en ese versículo aquí, que está en nuestro texto, dice que no todos obedecieron. Y esto es algo que vemos aquí también. Es algo que vemos en nuestro contexto. La gente escucharía y vería, pero no entendería hasta que quedara el tronco de donde vendría la santa semilla. Está claro que sí, habría judíos que reconocerían a Cristo como Salvador, pero serían pocos. El versículo 16 de nuestro texto nos muestra que a veces los que creen son tan pocos que ni siquiera podemos reconocer que están allí. Y para explicar esta dificultad en ver la conversión de muchos, Pablo en el capítulo 9 de Romanos, versículos 6 a 8, dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. O sea, no todo Israel son israelitas. No es la descendencia de sangre, de carne, la que hace el pueblo de Dios, sino la descendencia de la promesa. El objetivo de este mensaje, entonces, debería ser a todas las personas, no solo a un pueblo de generación en generación,
los descendientes de Abraham de sangre. ¿Cuántos versículos vemos en las Escrituras que citan que Dios tiene para sí representantes de todos los idiomas, pueblos, razas y naciones? Esto no es una enseñanza nueva. Al llamar a Abraham en Génesis 12, Dios ya tenía planes para bendecir a todos los pueblos. Pablo, aquí a los romanos, necesita mostrar a los judíos cristianos que su ministerio de predicar a los gentiles no es echar perlas a los cerdos. No, su llamada a los gentiles no niega a la ley. Pero ese concepto de que el pueblo de Dios traería bendiciones a todos los pueblos ya estaba allí en la ley desde hace mucho tiempo. La profecía de Joel, por ejemplo, también nos muestra que la salvación no es una herencia carnal, transmitida de padre a hijo, sino que es una decisión personal que no diferencia a las personas por su origen. Si encontramos también en Apocalipsis la figura de representantes de todas las lenguas, pueblos y razas y naciones adorando al Cordero, ¿por qué dudaríamos hoy que Dios tiene sus elegidos en todos los pueblos? El versículo 12 de Romanos 10 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo Señor, el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. No podemos elegir a quién predicar el Evangelio, pero debemos predicar a todos, porque no sabemos quiénes son ahí los elegidos de Dios. Si para los jóvenes de aquí, que ya hemos hablado un poquito este fin de semana, si naciste en un hogar cristiano como mis hijos, como casi todos los hijos aquí, sabemos que esto es un privilegio, pero eso no significa que vayas a ser un verdadero cristiano. Hay promesas de bendición para nuestros hijos, pero eso no quiere decir que serán cristianos. La salvación es personal. Entonces, nosotros los adultos debemos predicar el Evangelio a nuestros hijos. Así como hemos sido transformados por el Evangelio, nuestros hijos también tienen que pasar por esta experiencia personal con Dios. No pierdas la oportunidad que tenemos mientras ellos están en nuestra casa de predicar a vuestros hijos, a nuestros parientes cercanos, aunque hayan nacido en un hogar cristiano. Ser un cristiano evangélico, o un bautista, un metodista, un presbiteriano, esto no te garantiza la salvación. Para ser salvo, tienes que creer e invocar el nombre de Jesús. Aquí también, en el versículo 16, habla de una cantidad pequeña de personas que han creído. Una sensación de que no se nota el resultado de la predicación. Lo que nos enseña que no debemos desanimarnos si predicamos y no podemos notar una gran cantidad de conversión. Dios es el que controla los efectos de su palabra, porque Él sabe quién necesita alcanzar. Lo que no podemos hacer es dejar de predicar y Dios va a controlar y guiar los resultados. Así que he venido en esta mañana para animaros a seguir predicando el Evangelio aquí en esta sierra, a seguir predicando la palabra de Dios, porque no controlamos los resultados, pero sí que hay.
sí que hay resultados. Hemos visto entonces el medio y el objetivo del mensaje de salvación. El medio es a través de la predicación de la palabra de Cristo. Y es por eso que tenemos que ser misioneros donde estamos, enviar misioneros y seguir enviando y orando por los misioneros que están en el campo. El objetivo no son solo para los judíos, sino que los gentiles que nunca han buscado a Dios también serán parte del pueblo de Dios. Debemos predicar a todos. Y ahora, el tercer y último punto, veremos que el mensaje de salvación produce resultados. Y estos resultados pueden ser inesperados. Hay una historia de un musulmán que se llama Nabil Qureshi, no sé cómo se pronuncia, tampoco con el acento en español, menos, pero era un musulmán apasionado por su religión y por Alá, y escribió un libro que cuenta su historia y transformación. En medio de sus estudios, buscando saber más del Islam, de Alá y de esas cosas, se encontró con la palabra de Dios y el mensaje de salvación. ¿Qué pasó? Él fue transformado por ella. Ya no podía negar este maravilloso mensaje, pero tampoco quería renunciar a su familia. Él fue alcanzado y completamente transformado por el Evangelio, sin buscarlo. Sin buscarlo, estaba buscando a Alá. Los versículos 18 al 20 al 21 nos muestran que no es que Dios rechazara a los judíos, sino que los judíos que buscaron su propia fuerza, en su propia fuerza, la salvación y rechazaron a Dios y a su ley. A pesar del celo del judío, y sabemos que eran muy cuidadosos con la ley, buscaron a través de las obras recibir la justificación. Ellos buscaban la perfección en la ley. Hacían todo para cumplir la ley y de esa manera merecer la salvación. Los gentiles, sin embargo, han encontrado una justificación que viene de la fe. Y vemos esto en estos versículos. Aquí dos preguntas. La primera es, ¿no han oído? Ellos no han oído. ¿Y a quién se refiere esta pregunta? Vemos los versículos aquí, se refieren a ellos, la tercera persona del plural, y encontramos en el versículo 19 que nos enseña a quién se refieren las dos preguntas. La persona que es revelada en este versículo es Israel. ¿No ha conocido esto Israel? Israel es la forma que Pablo llama al pueblo descendiente de Abraham de una manera genérica. De entre estos de Israel están los que son verdaderamente israelitas, aludiendo así a los hijos de la promesa. Y la pregunta que hace otra vez es, ¿no lo escucharon? Y luego Pablo cita el Salmo 19, que hemos leído esta mañana, el primer versículo. Aquí cita el versículo 4. En este salmo encontramos la revelación general de Dios. Y sabemos que Pablo no cree que todo el mundo, porque miró a la naturaleza, ya conozca el Evangelio. No, por lo que dice que tenía que venir a España para predicar, entonces él no creía en esto. Porque él quería ir donde Cristo aún no había sido predicado. Lo que hay aquí es un paralelismo aquí entre la revelación especial, que es la palabra de Dios, y la revelación general. Así como Dios fue revelado en general
a todos. De igual forma, el Evangelio ahora debe ser difundido a todos los rincones de la tierra. El punto es este, y quiero la atención de todos. Si incluso la revelación general hace que todos sean inexcusables, ¿quién dirá la revelación dada a su pueblo desde Abraham? Es eso que Pablo está diciendo. Si incluso aquellos que aún no han escuchado el Evangelio, pero pueden mirar hacia la creación, ya son inexcusables, cuanto más las personas que recibieron toda la revelación de Dios en su palabra. La construcción del argumento de Pablo es esta entonces. ¿Cómo ser salvo? Escuchar y creer en la palabra. Pero, ¿no escuchó el pueblo de Israel? Sí, lo escucharon. ¿Vale? Así que no fueron rechazados por Dios sin ninguna razón. No es por nada que se les llama aquí en esos versículos de personas rebeldes y contradictorias. Aquí en el versículo 21. Pablo usa incluso para su argumento, para los judíos, 2 testigos. Para probar que Israel ya había escuchado y ya sabía lo que estaba sucediendo. Moisés y Isaías. Hermanos, cada judío, hasta hoy, cada judío conoce perfectamente a Moisés y a Isaías. Uno representando la ley y el otro a los profetas. Entonces, escuchar el Evangelio es el medio, ¿sí? El resultado de haber escuchado este hermoso mensaje puede llevar la salvación incluso a aquellos que no estaban buscando a Dios, como hemos visto en el caso del musulmán y como vemos en los gentiles. El pueblo de Dios recibió su mensaje y no podía decir que fue rechazado por Dios. En la realidad es que ellos sí que rechazaron la salvación por la gracia y buscaban la justicia por sus propios hechos. La palabra de Dios nos dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El rechazo no fue de Dios para con su pueblo, fue de su pueblo para con el Hijo de Dios. Encontramos la salvación en Cristo, no por lo mucho que buscamos o por nuestro esfuerzo, sino solo por la gracia. Y si la gracia de Cristo alcanza hasta mismo a aquellos que no la buscaron, seguramente también es grande para aquellos que, aunque inadecuadamente, se dedicaron a asuntos religiosos como los judíos. Y es eso que Pablo está animando a los judíos. En el versículo 21, Pablo nos recuerda que Dios extendió sus manos todo el día por un pueblo rebelde. Qué maravilloso es saber que tenemos un Dios misericordioso, que extiende su brazo diariamente a su pueblo. Puede que tú todavía no has recibido a Jesús como su Salvador y alabado y adorado a Él como el Señor de su vida. Pero hoy Él te está extendiendo el brazo, así como hizo a un pueblo rebelde como los judíos. Dios es tan misericordioso con nosotros que también debemos ser misericordiosos con aquellos que aún no entienden el mensaje de salvación. Incluso si lo han escuchado una y otra vez. ¿Cuántas veces Dios no tuvo que extender su brazo de misericordia hasta llegar al día en que te alcanzaste?
sepan que cada vez que proclamamos la palabra de Dios, esta produce resultados, ya sea para la condenación de aquellos que no creen, porque ellos están rechazando al Señor, o sea, de salvación para aquellos que vienen a Cristo, así como nosotros. No escojáis a quién proclamar, porque incluso aquellos que no buscan y no piden a Dios pueden ser alcanzados por la gracia transformadora de Cristo. Por lo tanto, como hemos visto esta mañana, el mensaje de salvación tiene un medio, que es la palabra de Cristo. Tiene un objetivo, que son todos los pueblos. Y también genera resultados, tanto de condenación para aquellos que no creen, como de salvación para aquellos que creen y le alaban. Que esta mañana, esta palabra proclamada, sea una palabra de salvación. Si hay alguien aquí que todavía no ha contestado a este mensaje de salvación, que hoy pueda reconocer esta gracia de ser alcanzado y transformado por la palabra de Dios. Y si juzgas a la gente que se acerca a la iglesia, aquí en Cortijos, como si tú fueras digno de la salvación, pero ellos no, debes recordar la historia del Padre misericordioso que recibe el Hijo pródigo. Nuestro Dios es misericordioso. Si tú no reconoces la gracia de Dios al alcanzar a aquellos que son improbables, te sugiero que reevalúes tu fe, porque puede estar basada en obras, así como la fe de los judíos. Que esta iglesia se regocije cada vez que alguien que no estaba buscando a Dios se ha encontrado por Él. El evangelismo aquí en España no suele tener muchos resultados. Y podemos preguntarnos, ¿alguien ha creído en nuestro anuncio? De hecho, no son muchos que creerán. Quisiera Dios que sí, y oramos por eso. Pero todavía nuestro trabajo es anunciar, pues no controlamos los resultados. Así que os animo que sigáis la predicación de la palabra aquí en la sierra, pues es a través de ella, y solo a través de ella, es que Dios salvará a sus hijos, así como nos salvó. Vamos a orar.